Bueno, pues ya vamos a empezar la clase. Bienvenidos a todos los que nos ven de forma asíncrona. Y bueno, pues como siempre vamos a estar aquí trabajando en Visual Studio Code. Y vamos a recuperar algunas de las cosas que vimos la vez pasada, ¿no? Entonces, déjenme compartirles mi pantalla. Ya, acá está. Entonces, bueno, la clase pasada platicamos les enseñé básicamente qué eran estas cosas de las funciones, ¿no? Las funciones básicamente son un repasito de la clase pasada, rápido. Entonces, la clase pasada solamente vimos cómo qué eran estas de las expresiones, ¿no? Que las expresiones eran cualquier cosa que se evaluara algo que tuviera un tipo concreto. O sea, que se evaluara o un número real, o un booleano, o un flotante, o lo que fuera. Y vimos los enunciados, y los enunciados básicamente son cosas que cambian el estado de la máquina y lo obligan a hacer alguna cosa, pero que no se evalúan a ningún tipo, ¿no? Por ejemplo, print, x igual a algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, platicamos de las expresiones, de los enunciados. Les enseñé qué es esto de las funciones, que es lo que vimos acá, que es cómo agrupar varias líneas de código en una sola frase, ¿no? Hacer una sola instrucción, agrupar varias instrucciones de código. Les platiqué que si una función al final tenía return, entonces era una expresión porque se evaluaba algo que tenía un tipo, y si no tenía return, no se evaluaba nada que tuviera un tipo y era un enunciado, ¿no? Y ya vimos este ejemplo de hacer un programita que convertiera de radianes a grados, y vimos cómo las funciones tenían esta ventaja de que nos permitían, si queríamos hacer algo varias veces, hacerlo de forma más breve, ¿no? Y si queríamos hacer algo varias veces y modificarlo, pues modificarlo aquí rápidamente y no tener que estar modificando todo el código que tenemos por acá. ¿Todo claro con eso? Sí. Perfecto. Entonces, hoy vamos a platicar como de las partes más truculentas o más delicadas de tener funciones y de trabajar con funciones. Déjenme oculto todo lo que tengo que ocultar. Abro el chat por si necesitan comunicarse conmigo. Acuérdense que si mandan algo por el chat lo tengo que enseñar a todos, porque si no, no lo puedo ver durante la clase. Entonces, hoy vamos a platicar de algo que se llama alcance de las variables, ¿no? Entonces, ¿qué es el alcance de las variables, no? Entonces, hasta ahora hemos visto que podemos definir una variable con la siguiente sintaxis, ¿no? Entonces, si yo hago, por ejemplo, x igual a 4.9516, pues lo que hago es asignar que la variable x, que esta x represente este 4.9516, ¿no? O sea, con esto, así, cada que me refiera a la variable x, me estaré refiriendo a el número 4.95. Sin embargo, hay un detalle con esto que es importante de saber, ¿no? Entonces, en principio,
en un programa, después de que defino una variable, puedo utilizarla en todo el programa, ¿no? ¿A qué me refiero con que puedo utilizarla en todo el programa? Vamos a hacer un ejemplito rápido para que lo vean, ¿no? Entonces, la semana pasada empezamos con Python, vamos a empezar con Julia ahorita, ¿no? Entonces, vamos a definir aquí x igual a 4.95. Y aquí puedo hacer cualquier cosa. Puedo trabajar con x aquí, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, println x por 5, ¿no? Puedo hacer z igual a 3 logaritmo, 3 por logaritmo de x entre 10, ¿no? Etc., ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Tengo aquí mi terminal. Me voy a ir a donde tengo todo esto, que es un lugar lejano. Acuérdense que siempre tiene que tener su terminal abierta donde esté su archivo para que lo puedan correr. Le hago ls, no me aparece ahorita aquí, pero bueno, no importa. Yo sé que está ahí. Y hago julia alcbar.jl. Pues lo corro y funciona súper bien, ¿no? Me imprime x por 4, me imprime z, que es el logaritmo, lo puedo trabajar, ¿no? Entonces, la x está definida en todos lados y la puedo utilizar bien, ¿sí? Si la intento utilizar en todo el programa, después de definirla, ¿no? Si la intento utilizar antes de definirla, habrá un error, ¿no? Por ejemplo, si aquí pongo println x, antes de definir la x, está guardado y todo, lo corremos y me manda un error, ¿no? Me dice, x no está definido. Hay un error en tu línea 1, en este archivo, en tu línea 1, que dice x no está definido. Entonces, pues eso me pone, digamos, en un poco en un aprieto, pero bueno, más bien eso tiene sentido, ¿no? No podemos trabajar con variables que no están definidas. Entonces, ¿eso queda claro? ¿Eso queda clarísimo, este problema de intentar trabajarlo con cosas que no están definidas? Sí. Más o menos. O sea, acuérdense, los programas se leen como instrucciones secuenciales, ¿no? Entonces, si la primera instrucción es imprime lo que hay dentro de X, pero yo no he definido quién es X ni si hay algo dentro de ello, la instrucción no tiene sentido, ¿no? Es hasta que defino X y que lo quiero manipular y así, que ya puedo hacer cosas utilizando X. Ok. O sea, primero tendría que poner x es igual a eso y después el println de x. Claro, porque si no, ¿quién es X? Si no, el programa no ha leído ni ha entendido quién es X, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vamos a borrar el error del programa y lo dejamos así, ¿sí? Entonces, aquí hay que aclarar algo muy importante. Nosotros podemos definir variables dentro de las funciones. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, una función. Vamos a hacer un ejemplo. Función cuadrada.
¿sí? Que dependa de X. Entonces esta función solo me va a calcular el cuadrado de un número, ¿no? Para calcular el cuadrado. Entonces simplemente voy a hacer que esta función sea, vamos a ponerle en lugar de cuadrado un nombre más corto. Bueno, vamos a poner así, cuadrado. Ah, no, cuadrado, pero ya. Entonces voy a definir z igual a x por x, ¿no? Y que esta función se vuelva una expresión y me regrese ese valor, ¿va? ¿Todo bien? ¿Queda claro esta función y todo lo que hace? Ujú. Y es más, para que sea, vamos, este es un problema que vamos a abordar después, pero voy a ponerle aquí en lugar de x, y, ¿sí? ¿Por qué y? Ahorita van a entender por qué lo voy a poner. Entonces, esta función toma una variable y, toma una variable y me regresa el cuadrado de y. ¿Clarísimo? Sí. Entonces, por ejemplo, en nuestro programa podemos definir x y hacer println de el cuadrado de quad de x. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a correr. Lo corremos y me imprime 24.51. Que como x es casi 5, pues esto el cuadrado es casi 25, ¿no? Pues está bien y tiene sentido que nos imprima eso. ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Voy a suponer que sí. Pregunta del millón de dólares, entonces. Aquí, dentro, en la línea 4, definí una variable z. ¿Sí? Entonces, en teoría, como yo definí aquí una variable z, podría trabajar con ella o utilizarla en algún otro lugar. ¿Están de acuerdo conmigo? Ujú. Entonces, ¿qué pasa si yo le pido esto que en lugar que me imprima, por ejemplo, z? Vamos a correr, ¿no? Me manda un error, ¿sí? Y me dice, z no está definida. ¿Sí? Porque ya no está definida. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué me manda el error si aquí yo definí la z? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner, ¿no? Podemos definir variables dentro de las funciones, ¿no? Sin embargo, todas las variables que defina dentro de las funciones solo van a existir. Así que en esto hay que remarcarlo. Dentro de dicha función. ¿Sí? O sea, esta z que está acá solo va a existir dentro de la función quad. ¿Sí? Si yo intento utilizar la z fuera, no va a existir.
Entonces, ¿sí queda claro eso con el ejemplo que hicimos ahorita? Sí. Entonces teníamos esta función, ¿no? Y la corrimos, dentro de ella defino z, pero cuando intento definir, o sea, ya después de que corrí la función, acuérdense, lo que entendíamos de las funciones es que cada que poníamos esto de quad de x, se corre todo lo que está dentro de aquí, ¿no? Entonces, si yo puse quad de x, yo pensaría, pues se corre z igual a y por y, y al final esto se vuelve z, y yo pensaría z está definida. Pero ya vimos que no. Ya vimos que no es tan simple como correr esta aquí ya, que si intentamos manipular z, nos dice lo de aquí, ¿no? Z no está definida. Entonces, eso pasa con las variables que define dentro de las funciones, ¿no? Por otro lado, yo también, cuando hago la función, defino una y, ¿no? O bueno, no más que defino una y, digo, la función quad depende de una y, ¿no? Y aquí adentro utilizo y lo que sea. ¿Esa y existirá también? O sea, porque yo después hago quad de x y x tiene un valor en concreto, pero, por ejemplo, yo podría preguntarme igual quién es y. Sabemos que z no funciona. Pero yo podría preguntarme quién es y. ¿Qué creen que pase si nos preguntamos quién es y? Va a lanzar un error. También. ¿Alguien piensa algo distinto? No, pues vamos a correrlo para ver qué pasa. Entonces lo corro y vuelve a pasar lo mismo. Me manda un error y ahora me dice y no está definida. Entonces sí, a pesar de que yo aquí utilizo una y como variable de la función y la pongo acá, no existe tampoco fuera, ¿sí? Ni la z ni la y existen fuera de aquí, ¿no? Entonces, esto también le sucede, esto de que solo existen dentro de la función, esto también le sucede a las variables que utilizo como argumentos de la función, ¿sí? Pues vamos a poner seguir en este ejemplo. Entonces, imprimir tanto y como z va a mandar un error, ¿no? Cuando definimos variables dentro de eso. Entonces, ya no existe la variable z ni la variable y fuera de esta parte donde las utilizo para definir la función, ¿sí? Entonces, se dice que el alcance de una variable es el lugar donde sí está definida y puede utilizarse. Entonces, en este ejemplo, la variable x, ¿no?, tiene como alcance todo el código después de estar definida, ¿sí? Mientras que las variables y y z
solo tienen alcance dentro de la función. Muy importante que esto del alcance en inglés le llaman scope. Entonces, las variables, aunque yo las defina, por ejemplo, X después de que la defino, la puedo utilizar en cualquier lugar, ¿sí? Pero si yo pero estas variables de Z y de Y solo existen aquí adentro, ¿sí? No se pueden usar fuera de cuando se utilizan en la función. ¿Sí queda claro esta definición que estoy poniendo de alcance? Sí. Otro fraseo que se utiliza para decir esto es que las variables Y y Z son variables locales que solo viven. Variables locales, también les dicen variables acotadas o variables en inglés. ¿Vale? Pues solo viven dentro de una función, ¿sí? Mientras que X es una variable global que vive en todos lados después de estar definida, ¿sí? Entonces, ustedes, si ya tuvieron o sea, considerando que son alumnos de cuarto semestre, ya han tenido experiencia con esto de las variables acotadas o las variables DOMI, ¿sí? En otras clases de matemáticas teóricas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes recuerda dónde más le hablaron de estas cosas de variables acotadas y de variables DOMI? ¿O nunca les han hablado de eso? Luego en cálculo integral, creo, ¿no? La variable que ponen dentro de la integral. Vamos a hacer un ejemplo simple, ¿no? ¿Cuáles de estas expresiones son iguales? Ahí está, ¿no? Entonces voy a hacer zoom para que lo puedan ver todos. Tienen estas tres expresiones. La suma desde i igual a 1 hasta n de xy. La suma desde j igual a 1 hasta n de xj. Y la suma desde i igual a 1 hasta m de xy. Sin saber nada sobre n o m, ¿cuáles de estas expresiones son iguales? Uno y dos. 1 y 2. ¿Los demás qué dicen? Lo mismo.
lo mismo, ¿no? Entonces, vamos aquí, sin saber N o M. ¿Cuáles de estas expresiones son iguales? Pues, obviamente, la respuesta es 1 y 2, ¿no? Si expandimos la suma, es obvio. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, esta suma de acá, pues es la suma x1 x1 más x2 más x sub n, ¿no? Porque iba siendo 1, 2, 2 hasta n. Luego, la de abajo es igual, ¿no? J va siendo 1, 2, etcétera, hasta n. Pero la otra va así hasta m, ¿no? Y claramente no va a ser igual que las otras dos. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con una integral, ¿no? Supongo que tienes la integral desde 0 hasta x de f de s de s. Tienen la integral de f de u y tienen la integral hasta allá. Nuevamente, ¿cuáles son iguales? Uno y 2. 1 y 2 son iguales, ¿no? Nuevamente, 1 y 2 son iguales. Pues tienen los mismos límites de integración, ¿no? Y si usáramos la definición de integral para expandir el símbolo, serían iguales. O sea, si yo hiciera esta y esta iguales a el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0, etcétera, pues estas dos quedarían iguales porque el intervalo es igual, pero aquí no estoy seguro porque no sé nada de x y de y. ¿Sí? Pues, en estos ejemplos, en el ejemplo 1, la variable s, i, j, el ejemplo 1, las i y las j son variables acotadas. Solo existen y solo tienen sentido dentro de la expresión algebraica. Son variables acotadas. Mientras que en el ejemplo 2 pasa lo mismo con S y 1. Entonces, análogo a como pasaba aquí en estas integrales y en las sumas,
pasa lo mismo en el código, ¿sí? Estas funciones Z y Y son funciones dummies, solo existen, o son variables dummies, solo existen dentro de la función. ¿Sí? No pueden existir afuera. Sí. Sí, por eso. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? No. Bueno, entonces, pues para que ustedes practiquen sus funciones, vamos a ver un ejercicio. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Entonces, déjame buscar rápido si lo que estoy diciendo tiene sentido. Entonces, obviamente, da un triángulo con lados A, B y C. Su área se puede calcular con la fórmula de Herón. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de Herón? A de A, B, C es igual a raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. ¿Sí? Obviamente con S igual a lo que estaba por acá. Es A más B más C entre 2. ¿Sí? Entonces, yo quiero obviamente que hagan un programa que defina una función para una función que tome como argumentos los valores A, B y C y calcule el área del triángulo, ¿no? Bueno, pero bueno, o sea, su programa no solo tiene que definir, más bien, su programa que tiene que definir una función y luego además, y que fuera de la función le pida al usuario los valores de A, B y C y utilice la función para calcular el área e imprimirla. Entonces, ¿queda claro el problema? Chicos. Sí, creo que sí. Ok. Sí. Entonces, denle, por favor, en ambos lenguajes en lo que se me ocurre algún otro ejercicio que hacer. ¿Va? Ok. Entonces, voy a parar de compartir nada más, para que no vean los otros ejercicios, el otro ejercicio que voy a buscar. Y ya si tienen alguna duda me dicen.
¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Se puede definir funciones con 3 variables? Sí, con las variables que quieran. O sea, déjenme les comparto para que vean. Un minuto. Sí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Dos variables, ¿no?
¿Cómo le hacen? Pues function, por ejemplo, suma X y Y, ¿no? Ahora en lugar de X y Y igual A, B. ¿Y esto qué les va a regresar? A más B. Entonces podemos correr, por ejemplo, suma de 2,3. Y ya, ¿no? Me imprime primero X cuadrada, que es esto, y luego me imprime suma de 2,3, que es 5. ¿Alguien ya logró hacer el programa? Sí, de Python. Estoy haciendo el de Julia. Ok. Bueno, pues denle, síganle dando y sigan despacito y nos vemos ahorita de regreso en 10 minutos para seguirlo viendo, ¿sale? Ok.